que miran allá atrás. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Eso sí, tengo 3000 años de edad, así que mis cuerdas vocales no están muy bien, que digamos, después de 3000 años, pero todavía puedo tocar algo de estos instrumentos musicales que me enseñó el Señor cuando estaba yo jovencito allá en los campos de Belén. Ustedes tienen buena música aquí, yo me doy cuenta. Yo le agregaría quizás unos platillos, unas danzas, unas trompetas. Bueno, pero como rey siempre ando dando consejos. Hoy mejor me voy a abstener de decir algunos consejos. Este es mi palacio. Les presento mi palacio. Yo estuve aquí en este palacio por 40 años. Estuve reinando al pueblo de Israel y Dios me bendijo mucho. Yo soy el menor de 8 hermanos, fíjese usted, el más chiquitito. Y a mí me tenían allá cuidando las ovejas en el campo, en los cerros de Belén, cerquita de Jerusalén. Ahí me crié yo cuidando a las ovejas. Y como vivía solo afuera, fíjese que ahí yo aprendí a decirle canciones a Dios, a crear poemas. Tomaba mi cítara, ¿verdad? Y la afinaba porque a veces se me desafinaba. ¿Se ha fijado usted qué fácil es desafinarse? Qué fácil es no estar en armonía con Dios. Mire, aquí hay una cuerda, aquí, mire. ¿La escucha? Escuche la otra. No está afinada la cuerda. Y muchas veces nos pasa eso, que Dios está diciendo así y nosotros decimos, y tenemos que estar en las manos de Dios para que Él nos afine. Ahí está. Que nos ponga a tono con Él mismo. Ahí estaba yo en el campo, ahí trabajaba yo cuidando ovejas y yo le decía al Señor canciones tan bonitas. Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Y yo le cantaba a Dios ahí, le tocaba. Y un día viene un mensajero al campo. ¿Se han fijado ustedes que cuando Dios quiere cambiar nuestra vida envía un mensajero? Y llega corriendo el mensajero y yo me asusté porque generalmente un mensajero no viene a traer buenas noticias. Y me dice David. David me llamo, ya se dieron cuenta, ¿verdad? David en hebreo significa amado, amado de Dios. David, ven, tu papá te necesita, corre. Y yo corrí. Bueno, en esos años tenía mejor condición física. Y llegué a la casa y ahí estaba mi papá y estaban mis hermanos y había un montón de gente allí. Y en el medio de esta gente estaba el profeta Samuel. Y fíjese que cuando llegué yo, no estaban contentos de verme, especialmente mis hermanos, fíjese usted. Y mi papá una cara de confusión que tenía y la gente allí esperando. Yo no sabía qué pasaba, cuál era la mala noticia que me iban a dar. Pero resulta que Dios le había dicho a Samuel, Samuel, ya, no te lamentes, no llores. Tengo un nuevo rey para Israel. Vete a Belén, vete a la casa de Isaí. Isaí se llama mi papá. Y dice, y de ahí va a salir el rey de Israel. Y cuando llegó Samuel,
Le dijo a mi papá orgullosísimo, por fin él iba a tener fama, fortuna, iba a ser el padre del rey de Israel. Y me empiezan a llamar a mis hermanos y traen al primero. Mi hermano mayor se llama Eliab. Y llega Eliab, grandote, buen mozo Eliab, así, buena presencia, el mejor de todos los hermanos, el primero. Y mi papá muy orgulloso de Eliab. Y cuando Samuel lo ve, le dice: Dios, ese no es. No mires a lo grande de su estatura ni a su apariencia, porque yo lo desecho. Ok, dijo Samuel, tráigame al segundo. Y llega Abinadab, mi segundo hermano. Y Abinadab, ese es inteligente. Ese salió valedictorian de su escuela. Muy buen muchacho, ¿verdad? Pero bien cabezón, bien inteligente. Y Samuel dijo: no, a ese no tampoco. Y el tercero, Sama, me cae gordo. Muy mujeriego, muy acá, Sama, que su corte de pelo y sus skinny jeans y sus zapatos de marca. Sangrón el Sama. Y también Dios le dijo: no, a ese tampoco, y así siguieron. Y al final, no tienen más hijos, le dijo Samuel a mi papá Isaí. Y mi papá dijo: realmente no. Ah, no, espérate, sí, tengo uno. Ah, pero ese es el enano. No, ese lo tenemos cuidando las ovejas. Pero ese no califica para rey. No. Y Samuel le dijo: ve a buscarlo. Y ahí estoy yo. Y cuando yo veo a Samuel, me impresioné al profeta Samuel y le hago una reverencia para saludarlo, y sin darme cuenta ya había echado aceite sobre mi cabeza, que se me vino por aquí, por la cara, por el pecho. Y Samuel me mira y me dice: tú eres el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Oiga, sentí un poder, una fuerza. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me ungió rey de Israel. Bueno, la historia ustedes se la saben, todo el resto de la historia. Yo tenía mi corazón en ese tiempo afinado con el corazón de Dios. Teníamos el mismo tono. Íbamos a la par el uno con el otro. A lo mejor tú estás confundido porque te preocupas mucho de la apariencia. Se preocupan de la ropa, se preocupan del auto que manejan, se preocupan del teléfono que tienen y no se preocupan del corazón. Fíjese que no se trata de ser lindo, de ser feo, de ser joven, de ser adulto. Se trata de tener un corazón afinado con el corazón de Dios. Bueno, ese día Dios eligió al enano. Aquí está el enano. Me ungió el Señor, porque yo siempre quise ser un hombre conforme al corazón de Dios, afinado por Dios. Y mi familia llegó a ser una familia de bendición para todo el mundo. Llegué a ser el gran rey de Israel, ¿verdad? Yo tuve una dinastía que duró, imagínese usted, 400 años. Era algo muy simple para mí porque yo confiaba en Dios. Así como cuando estaba allá en los cerros de Belén y venía un oso, venía un león, y yo confiaba en el poder de Dios, y la misma confianza que tuve para matar al grandote Goliat, la misma confianza que yo tuve con el Señor cuando me puso por rey de Israel. Junté dinero, junté oro para construir el templo de Dios. Dios me bendijo mucho, unifiqué al pueblo de Israel. Éramos un imperio, yo era famoso. Fíjese que había una canción, yo creo que usted la conoce, pero se la voy a decir. Allí en Israel cantaban: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Saúl mató a 1000 y David mató a 10. Yo, todo el mundo la canta, una canción famosa. Llegó a ser el número 1 en el ranking de las radios. Bueno, no existían radios en él. Yo les pongo para que ustedes se imaginen, ¿no? Y algo de historia.
Estaba yo en la cúspide. Dios cambió mi historia de pastorcito a ser un gran rey, el rey de Israel. Esta es mi terraza. Me construí un palacio arriba. Mire cómo estoy aquí. Esta es mi terraza y todo Jerusalén allá abajo. Todas las casas. Y yo me venía aquí a esta terraza constantemente solo en la noche a adorar al Señor, a cantarle mis canciones. Y alabar su santo nombre, a orar con Él. Y cuando yo miraba el pueblo, las casas, a los pobres que estaban ahí, yo decía: Señor, gracias por haberme puesto aquí para ayudar a la gente pobre, para ayudar a tu pueblo. Y yo oraba y le pedía a Dios la bendición sobre mi pueblo. Mi corazón estaba afinado con Dios. Estábamos entonados, Dios y yo, pero yo no sé, yo no les puedo explicar cuándo fue que mi corazón cambió. Y aunque mi corazón cambió, yo seguía siendo el mismo, seguía aparentando, seguía con mi hipocresía. Llegó un momento en que yo me senté en mi propio trono, no en el trono del rey. Me senté en el trono de mi corazón. Donde Dios debería estar sentado, me senté yo. Me creí el importante. Ya después que me subía yo aquí a esta terraza y miraba a la gran Jerusalén, a Israel, yo decía: esa calle la hice yo, ese edificio lo construí yo, la prosperidad de este pueblo la traje yo. ¿No le ha pasado a usted cuando saca una fotografía de sus hijos, dice: estos hijos son mis hijos? Ese auto que está estacionado allá afuera es mi auto. Este trabajo que tengo, yo me lo gané. Esta ropa que tengo, yo me la compré. Y empieza usted a sentarse igual que yo en un trono que no le pertenece. ¿Le ha pasado? A mí me pasó y me empezó a pasar de a poco. Estaba muy ocupado en lo mío, estaba interesado en lo mío, estaba interesado en mi reino. Me empecé a desafinar. No estaba a tono con Dios. No sé cómo contarles esta historia. Porque yo realmente preferiría que ustedes me recordaran a mí como el cantor de Israel, que me recordaran como el jovencito, el pastor que mataba leones y osos, que me recordaran como el que mató al gigante. Ojalá yo pudiera cambiar mi historia. No puedo. Dios cambió mi historia. Dios puede cambiar la tuya también. Quizás hoy mismo estás viviendo con un corazón que no está afinado con Dios. A lo mejor estás desentonado en este momento, pero Dios puede cambiar tu historia. Era el tiempo de primavera, como ahora. Mi ejército estaba en la guerra. Y yo estaba en mi palacio. Yo puedo poner muchas excusas, ¿verdad? Puedo decirles a ustedes: me pasé toda la noche mirando mapas y haciendo estrategias para ganar la guerra. Estuve viendo las finanzas, los cofres de mi reino para poder sostener financieramente la guerra. Tuve junta con diferentes generales. Estaba cansado. Mi mujer, esa bruja, no me hacía caso, andaba de mal modo. Yo tenía ya 50 años cuando me pasó esto. Y un día en la mañana me vine a esta terraza, esta misma terraza, porque estaba cansado, porque estaba deprimido, porque estaba enojado.
Y de repente empecé a mirar. Y en una casa allá abajo, en un barrio, había una mujer preciosísima, bella, y estaba bañándose desnuda. Ella ni siquiera sospechaba que alguien pudiera estarla mirando. Y yo me di cuenta que si me inclinaba un poquito más, podía ver su piel maravillosa, iluminada por los rayos del sol de la mañana. Y esa mirada que al principio fue nada más así accidental mirando, se fijó y se hizo intencional. Cuando yo me propuse mirarla intencionalmente, mi vida cambió. Cambió mi vida. Cambió a mi familia. Afectó a mi reino. Afectó a mis hijos. Y afectó a mis nietos. Cuando yo me dediqué a mirarla. Surgió un deseo, yo soy el rey. La mandé a buscar. Me la trajeron al palacio. Me fui con ella a mi recámara, a mi aposento, y cerré la puerta. Cuando yo cerré esa puerta para estar con ella, yo le cerré la puerta a Dios para que no se metiera en mi vida. Tuve una aventura. Al tiempo vino ella. Tenía un nombre, se llamaba Betsabé. Tenía un marido, se llamaba Urías. Uno de mis más fieles soldados, Urías, elitita. Y cuando ella me dijo las palabras que me dijo, yo, el que había estado de pie delante de un gigante y lo derroté en el nombre del Señor, yo caí de rodillas cuando esta mujer me dijo, estoy embarazada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Lo voy a ocultar. Nadie puede saber que ella está embarazada. Y pensé qué hacer y dije, ya sé lo que voy a hacer. Mandé a traer a Urías de la guerra, a mi soldado. Lo felicité, le di la mano, lo abracé y le dije, qué buen soldado eres, ahora vete con tu esposa y disfrútala. Para que así creyeran que era hijo de él. Y se fue. Resulta que este soldado tenía un corazón afinado con Dios. Y yo, el rey, lo tenía desafinado. Yo lo mandé a acostarse con su esposa para cubrir mi pecado. Y este hombre, en vez de irse con su esposa, se quedó a dormir aquí en este mismo palacio, allá abajo con los soldados. Y al otro día le pregunto, hombre, ¿disfrutaste ir a tu casa? No, mi rey, dice, yo no puedo ir a la casa. Mis compañeros están en guerra. Yo no puedo estar disfrutando a mi mujer cuando mis compañeros están en guerra. Un hombre con un corazón noble. Ese día me lo traje al palacio, lo emborraché y le dije, ahora sí, vete a estar con tu mujer. Y otra vez este hombre no se fue con su mujer. Finalmente lo envié con una carta a Joab, el general, y le dije, ponlo en la primera línea de la guerra. Cuando la guerra la batalla esté más intensa, retrocedan, déjenlo solo. Lo mandé matar. Me casé con la viudita. Todo el mundo estaba contento. El rey tan bueno se casó con la viuda. Pero mi corazón estaba lleno de hipocresía. Cuando un pecado te separa de Dios, tú tienes dos opciones. O lo tapas, lo ocultas y te apartas de Dios, o lo confiesas y te acercas a Dios. Yo lo tapé y yo me alejé de Dios.
¿Se ha sentido usted atrapado con una mentira alguna vez? Que va creciendo y va creciendo un problema, un vicio, que va creciendo y usted ya no haya qué hacer. Está fuera de control, es como una bola de nieve que comenzó con una semilla de orgullo. Eso me pasó a mí. Fue un hipócrita. Yo seguía cantando salmos, seguía cantándole a Dios, seguía yendo a los servicios y en mi corazón había pecado. Y Dios me mandó a otro mensajero, Natán, el profeta. Los profetas. Ellos te dicen lo que Dios quiere decirte y punto. No les importa nada. Y Dios me mandó a Natán. Natán era un profeta de Dios. Yo lo quería porque era sincero. Natán tenía acceso al palacio y Natán me decía a mí, buenas preguntas, David, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás afinado, David? David, ¿estás seguro que Dios va contigo a esa guerra? David, ¿cómo estás en tu tiempo con Dios? David, ¿cómo te portas con tu esposa? David, el Señor me dice tal y tal cosa. Él siempre estaba conmigo, Natán. Él tenía acceso al palacio a la hora que quisiera. Él entraba y salía del palacio. Un día entró y gritó de por allá. Yo lo escuché que dijo, David. Y yo le dije, Natán, no entres porque estoy sentado en el trono. Y él igual entró. Nos reímos bastante de esa broma. No sé si la captaron. Buena onda, Natán, conmigo. ¿Tienes alguien así en tu vida? ¿Qué es lo que suena? Yo solamente sé los sonidos de las cuerdas, ¿verdad? Pero hay unos aparatos raros que tienen aquí, ¿verdad? Cuando Dios quiere cambiar tu vida, manda un mensajero. Ustedes tienen un mensajero aquí, entiendo yo, aquí en esta iglesia hay un mensajero. Muy buen predicador, dicen que es. ¿Okay? Creo que se llama George Clooney. No. Mr. Bean. Bueno, ese es el mensajero que Dios les manda a ustedes porque Dios quiere cambiar sus vidas. Lo único que a veces Dios me ha dicho, porque yo ya estoy en el cielo, acuérdense, ¿verdad? Dios me ha dicho que ese pastor que tienen ustedes muchas veces se queja con Dios y le dice, Dios, a esta gente ni el moño se les menea. Yo no sé qué significa eso, pero bueno. Dios manda un mensajero. Dios me mandó a Natán. Y cuando Natán entró a mi palacio, entró a mi sala, me puse nervioso. Y dije yo, ya se filtró la noticia. Aquí me llegó. Y Natán entró y me dice, David, necesito hablar contigo. ¿Le ha dicho eso alguna vez su pastor a usted? ¿Verdad que se pone nervioso? No se ponga nervioso, su pastor es bueno. Muchas veces el pastor quiere que usted lo invite a un café nomás a su casa. No lo va a regañar. Y si lo regaña, bien suavecito para regañarlo. Por lo que me han contado. Necesito hablar contigo, David. Vamos a la terraza. Y nos vinimos aquí, a este mismo lugar. Y me dice Natán, David, tengo que traerte un caso. Y cuando me dijo eso, yo respiré y dije, ok, qué bueno que no se trata de mí, es un caso. Y me dice, mira, hay un hombre muy rico aquí en el pueblo que tiene muchas ovejas y vive al lado de un hombre pobre que tiene una oveja. Y a este hombre rico le llega una visita y él quiso hacerle una carne asada a su visita. Y en vez de matar cualquiera de sus cientos de ovejas que tenía, fue y le quitó la única ovejita que tenía el pobre, que era como una hija para él. Se la quitó, la mató y se la comió. Y cuando Natán estaba diciendo eso, me hervía el buche. Mucha gente viene conmigo, yo soy el rey.
para sentencia, esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto. Cuando él me estaba diciendo este caso, yo ya en mi mente sabía que esto era injusto, que esto era malo. Y le dije yo, Natán, ese hombre no tiene corazón. Le dije, ese hombre no tiene corazón. Y entonces él se puso enfrente mío y me apuntó y me dijo, David, ese hombre eres tú. Esas mismas palabras me había dicho a mí Samuel cuando yo era un niño, un joven. Él me dijo, ese hombre eres tú, David, conforme al corazón de Dios. Y hoy Natán me está diciendo, ese hombre eres tú, desafinado. Dejaste a Dios de lado, David. Eres un pecador. ¿Qué le había pasado a mi corazón? Lo más importante en mi vida pasó después de eso. Esa es la historia de mi vida. Mi historia no tiene que ver tanto con que yo era el dulce cantor de Israel, no tiene que ver con que yo era un pastorcito que maté a ese estúpido gigante Goliat. No, mi historia tiene que ver con que Dios tuvo misericordia de mí y me perdonó. Esa es mi historia. Y le escribí un salmo para pedirle perdón. Se lo saben, ¿verdad? ¿Qué número es? 51. Y se lo deben saber de memoria, porque yo se lo dije al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo le dije al Señor, yo sé que tú amas en lo más íntimo la verdad, en lo secreto me has enseñado sabiduría, y le rogué, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo se lo dije al Señor de todo corazón. Le dije, Señor, crea en mí un corazón. Tú, Señor, que me creaste a mí completo, crea un corazón nuevo, limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Qué hermoso cuando Dios te perdona. Dios me perdonó. Dios me limpió. Dios me rejuveneció. Y aquí mismo en esta terraza le seguí otra vez cantando al Señor. Le seguí componiendo salmos. Miren, el 103, ese salmo que le dije al Señor cuando Él me perdonó, le dije, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata del sepulcro tu vida y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y poder. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Dios cambió mi vida. Dios la cambió.
No porque de un niño hizo un rey, no porque maté a un gigante. Dios cambió mi vida porque Dios me perdonó. Ustedes no son diferentes a mí. Dios también los ha ungido a ustedes. Ustedes también tienen el Espíritu Santo de Dios y Dios tiene un propósito para sus vidas. Pero también son como yo, que cuando se creen reyes y reinas, ¿qué pasa? Se desafinan, pierden la armonía con Dios. Yo me la creí y me aparté del Señor. Pero quiero decirles algo. Hay más gracia en Dios que pecado en ti. Lo único que se pone o se interpone entre tú y Dios es tu orgullo. Así que tienes que elegir ocultarlo, cerrarlo, ignorarlo y apartarte de Dios, o confesar tu pecado y acercarte al perdón y a la gracia de Dios. ¿Qué vas a elegir hoy? Les ha nacido hoy, dijeron los ángeles, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, porque tú y yo necesitamos un Salvador. La ciudad de David, mi ciudad. Y Dios envió a Jesucristo. ¿Lo tienes en tu vida? ¿Has sentido el perdón de Dios? Que no salgas de aquí hoy sin sentir el poder y el perdón de Dios.